Bueno, como hemos comentado aquí, el operativo que derivó en el abatimiento de Nemesio Oseguera el Mencho en Jalisco el domingo pasado contó con apoyo en materia de información, materia de inteligencia de Estados Unidos. Esto ya lo han dicho tanto funcionarios mexicanos como estadounidenses, con un tono u otro, pero finalmente eso ha quedado claro. Y ayer en ese marco estuvo por primera vez en Palacio Nacional desde que entregó sus cartas credenciales el embajador estadounidense Ronald Johnson, y lo hizo además acompañado de la zar antidrogas de Estados Unidos, Sarah Carter. Vamos a platicar pues de esta información que ha salido, agregándole además, y es importante el dato, de una nueva fuerza operativa en Estados Unidos que está dirigida específicamente al combate a los cárteles y que también es relevante en este momento. Lo vamos a platicar con Jorge Castañeda, ex secretario de Relaciones Exteriores y analista político. Jorge, gusto tenerte nuevamente en el programa. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pascal? Gusto saludarte. Bueno, pues ¿cómo ves la participación estadounidense en este operativo, la reunión de ayer y todo lo que ha pues salido en torno de la relación bilateral relacionada con este hecho, el abatimiento del Mencho? Bueno, da la impresión, Pascal, sin tener información realmente detallada y precisa, que se vuelve a un nivel de cooperación muy estrecho como el que ha habido en el pasado. No lo hubo durante el sexenio de López Obrador, lo hubo en buena medida en el de Peña Nieto, y sin duda lo hubo durante los sexenios de Calderón, de Fox y de Cedillo, de una cooperación muy, muy estrecha entre los dos gobiernos, con la diferencia de que la tecnología y las reglas institucionales de Estados Unidos que hay hoy, pues son muy superiores o muy distintas a las que había antes. Esto tiene que ver uno con esta fuerza que tú mencionabas, el Joint Interagency Task Force Counter Cartel, con un nombre casi imposible de recordar, que está en Arizona, en el fuerte Huachuca, y que junta todas las agencias norteamericanas que tienen algo que ver con el tema del narcotráfico en el exterior. Incluye a la CIA, que solo puede operar fuera de las fronteras de Estados Unidos, al FBI, que opera adentro y afuera, a ICE y desde luego a los militares norteamericanos. Entonces, volvemos a una situación de cooperación muy estrecha, insisto, que pues sí hubo en tiempos pasados, pero ahora fortalecida, robustecida, si se quiere, Pascal, por la nueva tecnología, en particular de los drones. Hay drones que están volando a más de 30,000 pies o 10,000 metros, duran sobre el territorio mexicano, que van encontrando información. Hay tecnología de intervención telefónica, de localización de personas de gran sofisticación. Hay seguramente mucha inteligencia humana por parte de la CIA y otros, en el sentido de que han infiltrado seguramente a los cárteles y en particular a Jalisco Nueva Generación, que parece ser el caso aquí de como le hicieron con la novia o amante o amiga del Mencho, que fue la que finalmente dio la pista para localizarlo con gran precisión. Jorge, obviamente aquí tenemos que utilizar el contexto y de repente hasta la imaginación, pero ¿cómo piensas que se llevó a cabo la charla en Palacio Nacional de 2 horas? ¿Qué propósito pudo haber tenido del embajador de Estados Unidos y de la zar antidrogas en presencia pues de 3 miembros del gabinete? Que se sepa, se habla de los secretarios de Defensa, Marina y Gobernación. Bueno, creo que esto extiende el tipo de arreglo institucional que hubo en la presidencia de Biden, cuando era la encargada de narcotráfico y terrorismo en el Consejo de Seguridad Nacional, Liz Sherwood,
la que venía a México con frecuencia para entrevistarse con el presidente López Obrador Sí. y durante unos meses con la presidenta Sheinbaum. Ahora es Sarah Carter, aunque no es del Consejo de Seguridad, es más bien del Departamento de Justicia, pero en todo caso ya se establece una relación directa entre el embajador, como antes, y la persona encargada en Washington con la presidenta y los 3 secretarios directamente involucrados en todo esto. Es una primera conclusión evidente. Esto va a ser algo probablemente más institucional. Segundo, pues me imagino que en primer lugar se felicitaron mutuamente y se congratularon del nivel de cooperación que hubo y seguramente pues también hablaron de lo que viene ahora, no solo con Jalisco Nueva Generación, sino con otros cárteles y otras organizaciones del crimen organizado, justamente, y qué van a hacer ahora. Tal vez trataron otros asuntos, pero lo veo poco probable en vista de la presencia de esta Sarah Carter. Ahora, quizás el tema más interesante, Pascal, sobre el que solo podemos especular o conjeturar, es cómo se dio la cooperación, de qué manera Estados Unidos compartió información sobre el Mencho con México. Es decir, ¿qué fue lo que dijeron los norteamericanos que hizo inevitable Sí. que la presidenta o alguien, pero yo creo que fue ella, tomara la decisión de proceder como procedió contra el Mencho con los resultados que ya conocemos? Me parece muy interesante la pregunta, Jorge, y me gustaría profundizar en ella, ver las diferentes aristas que tiene ese tema. Tengo que hacer aquí una pausa comercial obligada. ¿Me esperas un par de minutos y le entramos a eso? Por supuesto, Pascal. Jorge, algo muy interesante. ¿Cómo se dio la cooperación por parte de Estados Unidos con México en el operativo que terminó con el abatimiento de El Mencho? Ayer en su columna, el historiador Héctor Aguilar Camín se preguntaba que quién había dado la orden y tomaba una respuesta de la presidenta esta semana en su conferencia en la que le preguntaron cómo se había enterado y la presidenta dijo palabras más, palabras menos, que desde temprano el general secretario le informó que estaba sucediendo. Y eso lleva a Aguilar Camín a preguntarse, bueno, entonces si le informaron qué estaba sucediendo, ¿qué pasó antes? ¿Quién dio la orden para iniciar pues la persecución, el ataque o como se quiera llamar, el operativo en contra de el Mencho? ¿Tú qué puedes deducir, digamos, atando estos diferentes elementos que conocemos? Ya, es difícil, Pascal, porque obviamente es información que nunca vamos a conocer o no la conoceremos hasta dentro de muchos años, cuando ya se liberen documentos en Estados Unidos. En México eso no suele suceder, o alguien escriba sus memorias con todos los bemoles que sabemos que eso O contiene. alguien Pero en filtre algo primer a la lugar, prensa, ¿no? o alguien filtre, que eso es más probable y en el corto plazo. Lo que sí podemos pensar, insisto, sin certeza, es una decisión de este tipo difícilmente la puede tomar alguien que no sea la presidenta o el presidente de la República. No quiere decir que esté encima de cada detalle y probablemente ella quiso alejarse un poquito de toda la operación para no dar la impresión de lo que varios calderonistas, pero muy inteligentemente han denominado un calderonazo. Y en efecto, pues sí es un calderonazo lo del Mencho. Los que les parecía bien lo que se hacía en el sexenio de Calderón lo aplauden, otros quizás no lo aplaudimos tanto, pero en todo caso eso es. Quizás quiso alejarse, pero eso no significa que no haya tomado ella la decisión. Segundo, me parece difícil que Estados Unidos haya compartido la información que tenía sobre la ubicación del Mencho con alguien que no fuera la presidenta. No sé exactamente de qué manera, pero en vista de la historia que ya hay desde hace años, y me refiero a varios sexenios, sobre la renuencia de Estados Unidos y sus dificultades para compartir información
con el gobierno de México, con los sucesivos gobiernos de México, debido a filtraciones, debido a la aversión al riesgo, como decía el embajador Pascal, debido a la corrupción y a la complicidad de ciertos sectores gubernamentales en México con el narco. Difícilmente puede haberse dado esta información a alguien que no fuera la presidenta. Pero eso también la coloca a ella, y pon tú que también se la dieron al general Trevilla, tal vez a García Harfuch, no sé, no tengo idea, pero en todo caso a Trevilla. Una vez que te dan esa información, ¿qué haces? Insiste mucho en México, y la presidenta le encanta este cuento, de la soberanía. Pero si tu margen de acción se estrecha enormemente, pues no es esa una merma de soberanía más importante que si hubiera habido 5 agentes de la DEA mexicano-americanos que hablan español en el operativo. Si te dicen, aquí está el Mencho, ¿qué vas a hacer? Obviamente tienes que actuar, no puedes no actuar, porque si no lo haces, entonces estás revelando ante tu interlocutor que eres cómplice por buenas razones, tal vez. Se dice mucho que fue el caso de Peña Nieto en varias ocasiones, que no quiso actuar contra el Mencho porque creía él o sabía él que Nemesio utilizaba mujeres y niños como escudos humanos y que cualquier operativo hubiera dañado o ejecutado a mujeres y niños. Bueno, es una buena razón. Puede uno estar de acuerdo con ella o no, pero no es una tontería, no es una estupidez, es una razón interesante. Bueno, pero da igual. Si tú tienes la información, los otros saben que tú la tienes porque te la dieron, y no actúas, pues te vuelves, sobre todo frente a Trump, que no es lo mismo que frente a otros, Obama o Biden, te vuelves cómplice. Y entonces tu margen de acción se reduce enormemente. En términos de la presidenta, la soberanía se reduce enormemente. Ahora, me quedan un par de minutos, pero quiero preguntarte sobre el discurso el discurso del Estado de la Unión de Trump de ayer, en el que se adjudica la caída de El Mencho. A lo mejor sería mucha especulación decir que pues este operativo se planeó para que empatara con el discurso, porque supongo que las condiciones para actuar contra el Mencho fueron específicas en ese momento y no en otro. Pero ¿qué te parece a ti que Trump nuevamente esté diciendo, nosotros lo hicimos? De alguna manera la vocera de la Casa Blanca lo dice también, que si el liderazgo de Trump no se hubiera podido, y que además Trump siga diciendo que México tiene que hacer más. ¿Qué opinión tienes sobre eso finalmente? Bueno, que no va a disminuir la presión para hacer más. No sé exactamente a qué se refieren con más, pero claramente sí van a seguir, Estados Unidos y Trump y todos ellos van a seguir presionando para que México haga más contra los cárteles, contra Jalisco Nueva Generación y los demás, y contra el crimen organizado en general y contra el envío de drogas a Estados Unidos en general. Eso parece ser algo indiscutible. No es que de repente va a disminuir la presión. Se dice que esto le da argumentos a la presidenta para decirle a Trump, ya ve, estamos haciendo mucho, agarramos al Mencho, etcétera, etcétera. Bueno, Trump va a decir sí, que bueno, pero lo agarraron porque nosotros les dijimos dónde estaba y porque nosotros de alguna manera la obligamos a usted a hacerlo. No digo que eso sea cierto, pero si vamos al detalle de quién puede argumentar qué, pues no estoy seguro que sea una gran estrategia de debate la de México de decir, ya ve que sí podemos, porque pues el otro va a decir, sí, pueden porque nosotros les ayudamos y les insistimos, primero. Y segundo, no creo que las fechas coincidan deliberadamente, Pascal, pero sí le permite a Trump pues una mención rápida en un discurso de casi 2 horas, el más largo de la historia de Estados Unidos, mencionar una vez más sus éxitos en el exterior, con una mentira más, porque dice, fuimos nosotros. Pues digo, fueron las Fuerzas Armadas Mexicanas. Que hasta muertos tienen, ¿no?
hasta muertos tienen, bastantes por cierto, y Sí. en un índice de letalidad muy extraño, casi empatado, el número de civiles, o no de civiles, el número de delincuentes ejecutados y el número de uniformados que fallecieron es casi igual según las cifras Sí. que se han dado. Pues eso es extraño. Pero Trump yo creo que aquí simplemente miente una vez más, pero va a seguir haciéndolo. Esto no se acaba. Y por cierto, pues en la televisión norteamericana y en los periódicos norteamericanos, Pascal, para terminar, pues las imágenes de la violencia son tan fuertes como las imágenes o las noticias de la ejecución del Mencho. Son las dos cosas, tienen el mismo peso e incluso más bien la violencia, los camiones y automóviles quemados, etcétera, etcétera, tienen más presencia en los medios estadounidenses que lo que le sucedió al Mencho. Entonces eso pues también lo tienen que medir. Bueno, Jorge, pues te agradezco mucho que hayamos podido platicar esta mañana. Gracias, Pascal, un abrazo. Otro para ti, gracias, Jorge.